Bueno, pues hola, ¿qué tal? Nos encontramos en una clase más. El día de hoy vamos a ver some y any. Some y any son dos palabras que se usan para referirse a objetos que son objetos que pueden ser plurales, o sea, lo usamos para referirnos a objetos que son plurales o que no son contables. En inglés serían countable, plural countable nouns, o sea, objetos plurales que además son contables, o uncountable nouns, que son objetos no contables o que no podemos contar. Un ejemplo de algo que no podemos contar, por ejemplo, es el agua, ¿no? No podemos como que contar por gotas o existen medidas, pero no contamos el agua, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, las manzanas sí las podemos contar, ¿no? Entonces, si tenemos un grupo de manzanas, podemos usar estas palabras si, en plural, ¿no? O si tenemos agua, por ejemplo, una cantidad de agua fija, pues usamos alguna de estas palabras. Ahora, vamos a revisar qué significa cada una de ellas y como sus usos, y luego vamos a enfrentarlas un poco, que en realidad no es muy complejo el enfrentamiento porque usualmente es bastante claro, salvo algunas excepciones. Este, pero bueno, entonces empecemos con any, ¿no? Entonces any, y en realidad esta es la parte como difícil, any puede significar muchas cosas, puede significar ninguno, ningunas, ¿no? Puede significar cualquier, cualquiera, o puede significar algunos, algunas. Esos son como los significados principales de any. Son muchos, yo lo sé, pero queda bastante claro con el contexto y sobre todo porque usualmente cuando las usemos en un contexto de una oración negativa, porque usualmente se usan en oraciones que tienen un significado negativo, any, este, siempre va a significar ninguno, usualmente va a significar ninguno, ¿no? Empieza a significar otras cosas cuando son preguntas, ¿no? Cuando preguntamos cosas con any, significa otra cosa, usualmente ahí significa alguno, ¿no? O tienen un uso especial que es cualquier, que usualmente es específico de cuando nosotros hablamos de un grupo de objetos, o sea, de un grupo de objetos nos estamos refiriendo a individualmente a cada uno de ellos. Este, ahí en ese caso, pues significa cualquier, ¿no? Entonces, repasemos los usos. Se usa en oraciones negativas o con un significado negativo, ¿no? Por ejemplo, he did it without any difficulty. Él lo hizo sin ninguna dificultad, ¿no? Podemos ver que aquí en este caso la oración tiene un sentido negativo, porque él dice he did it without, ese without que significa sin, pues le agrega el sentido negativo a la oración, ¿no? Y en este caso, bueno, como ya habíamos mencionado, pues significa ningún, ¿no? Otro caso, se usa muchas veces para realizar oraciones digo, preguntas. En muchas ocasiones, cuando nosotros preguntamos así de que, oye, ¿conoces algún lugar? Oye, ¿tienes algo de? Usualmente usamos any, ¿no? Por ejemplo, ¿do you know any place we can dance? ¿Conoces algún lugar donde podemos bailar? O donde podamos bailar. Este, aquí podemos ver que en este caso en particular significa algún, ¿no? Que es como any en las preguntas usualmente va a significar eso, algún, ¿no? A menos que la pregunta tenga un sentido negativo, que en ese caso sí podría significar ningún, pero en realidad es muy extraño encontrarse con esos ejemplos, ¿no? Usualmente siempre que estén preguntando con any va a significar ningún. Y el uso especial que es el de cualquier, que es cuando nosotros hablamos de un grupo de cosas y hablamos una cosa en particular de ese grupo de cosas, eh, o queremos hablar como de forma individual, pero haciendo reflexión sobre el grupo, pues sí usamos any. Esto es mucho más sencillo con los ejemplos. Por ejemplo, in any of the cases we earn money.
que significa en cualquiera de los casos nosotros ganamos dinero. Entonces, nosotros tenemos un grupo de casos, ¿no? O un grupo de posibles resultados de lo que estemos haciendo, ¿no? Y de ese grupo nosotros estamos refiriéndonos a todos y cada uno de ellos. Lo que queremos hacer es referirnos a todos y cada uno de ellos, pero de forma individual, ¿no? Este, en este caso, en el que queremos hacer eso, nosotros utilizamos any, ¿no? En realidad es un uso muy específico y es como muy no es así como de lo más común. Y además existen otras formas de decirlo, pero sí es cierto que sí se ocupa mucho en un lenguaje más como coloquial, ¿no? E incluso se ocupa bastante en libros, sobre todo de que tienen que ver como con matemáticas o cosas así, se ocupa mucho porque cuando trabajas con matemáticas, pues muchas veces trabajas con conjuntos de cosas y cuando hablas de un conjunto de cosas y para especificar que algo se cumple para todos los casos, en particular de un conjunto de situaciones, pues ocupas any, ¿no? Este, Ahora, ¿cuáles son los errores comunes con any? Estos son como súper comunes. Any, a pesar de que va así, usualmente siempre con oraciones que tienen un sentido negativo, any no es una negación, ¿no? Entonces, y esto es algo como que muy usual. Cuando ustedes preguntan, ¿Do you have any pets? ¿No? Que es, ¿tienes alguna mascota? Si se dan cuenta aquí usamos any, ¿no? Para la pregunta. Este, eh, ¿Ustedes qué piensan? ¿Que usamos no, any o no, I do not have any? ¿No? La respuesta es que usamos no, I do not have any, ¿no? Porque any no es una negación. Esto es, por si no lo recuerdan, cuando nosotros respondemos una oración de forma negativa, podemos hacerlo como de tres formas principales. Uno, simplemente decimos no, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos responder, ¿Do you have any pets? No, no, ¿no? Y ese sería como toda la respuesta a esa oración, ¿no? La siguiente sería, en la que hacemos una mezcla, ¿no? Que decimos primero una negación y luego hacemos una oración negando lo que nos dijeron, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que ese es el caso del que estamos hablando, sería No, I do not have any pets. En este caso, tanto la primera parte como la segunda parte tienen que ser negativas. En la primera parte tenemos la negación no y en la segunda parte tenemos I do not have, que esa parte pues también es negativa, ¿no? Y en el tercer caso, en el que respondemos una pregunta de forma negativa, simplemente respondemos con la última parte, con la oración que responde de manera negativa a lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, aquí sería I do not have any pets, ¿no? Y estaríamos respondiendo a la pregunta, ¿no? Eh, Otro ejemplo sería I have no sisters, I have any sisters. En este caso, y este también es muy importante reflexionarlo, cuando nosotros hablamos de que no o carecemos de algo, necesitamos hacer una negación, ¿sí? Pero any no es una negación tal cual, o sea, en inglés al menos, any no se entiende como una palabra que sea una negación. ¿Tiene un sentido negativo? Sí, pero no es una negación. Entonces, en este caso, pues usamos I have no sisters, ¿sí? Porque el no sí es una negación, ahí sí estamos negando que tengamos hermanas, pero el I have any sisters no no es un uso correcto porque any, digámoslo así, no niega que tengas hermanas. Este, Ahora, otro de los errores muy comunes cuando usamos any es que usamos any en vez de a, ¿no? Entonces, si recuerdan, lo que habíamos dicho de any es que muy al principio es que era una palabra que se usaba para objetos que eran numerables o bueno, contables y como las manzanas, ¿no? Y que estaban en plural o para no contables, o sea que no podía contar.
¿Cuál es el problema aquí? Por ejemplo, cuando yo pregunto, ¿do you have a pen? Pen, la palabra pen es lápiz. Bueno, en realidad es bolígrafo. Bolígrafo en singular, ¿no? Como es una palabra en singular, pues no puedes usar any, ¿no? Es algo muy común que se confunda porque usualmente, o bueno, solemos pensar que las palabras en inglés, sobre todo estamos como mal acostumbrados aquí en el español, no nos queda muy claro a veces si la palabra que estamos diciendo es en singular o en plural, porque muchas veces hay muchas palabras en inglés que son las mismas, o sea, es igual en singular y en plural, pero sí existen distinciones para muchas de ellas, ¿no? De hecho, para una gran mayoría. Y como sí existe la distinción entre el singular y el plural, pues no podemos usar una palabra que está exclusiva para plurales, en este caso any, para un sustantivo que en realidad está en singular, ¿no? Ese es otro como de los errores muy comunes con any. Ahora, pasando un poco a some. Some, por el contrario, significa alguno, unos, un poco, unos cuantos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, como que any era para negativos, ¿no? Oraciones en negativo. Some, en este caso, se usa en oraciones afirmativas. No, igual que any, se usa en oraciones en las que no podemos, o ya sea que no conocemos la cantidad, no interesa la cantidad, no es importante, no la podemos contar, o simplemente es una cantidad pues como muy bueno, son muchos objetos de los cuales pues solo estamos hablando de algunos, ¿no? Que en realidad es ese como el uso más común de some. El ejemplo sería he knows some interesting stories. Él conoce algunas historias interesantes. En este caso, o sea, nosotros reconocemos que de las historias interesantes que existen, pues él conoce algunas, ¿no? Ahora, otro ejemplo. Some también lo usamos cuando a algo no nos es familiar. Puede ser una cosa o una persona. Yo lo he visto, yo en mi uso personal y el más como el que he usado es para personas. Usualmente cuando queremos referirnos a alguien extraño, decimos así como some guy o some boy, some man, que sería un tipo o un hombre, un chico, ¿no? Pero un chico como ahí hacemos la diferencia entre a guy, que podría ser alguien conocido, con some guy. Some guy se refiere a alguien que es completamente desconocido, ¿no? Entonces, el ejemplo sería some guy parked here the other night. Un tipo se estacionó aquí la otra noche. En este caso, este tipo es desconocido, ¿no? No lo conocemos. Entonces, usamos some, ¿no? Por último, el último uso de some eh, es cuando ofrecemos o pedimos algo. Siempre que ofrecemos o pedimos algo, pues preguntamos por ello, ¿no? Por ejemplo, can I have some water? Que sería, ¿me das un poco de agua? O would you like some water? O would you like some, ¿no? Que sería, ¿te gustaría un poco de agua? O ¿te gustaría un poco? En este caso, en vez de usar any, usamos some, ¿sí? Pero solo cuando ofrecemos o pedimos algo. Solo en esos casos usamos some. Algo que tengo que mencionar del segundo punto, de cuando no es familiar, si se dan cuenta, aquí podríamos poner, por ejemplo, como some significa unos, en realidad ese un tipo, guy es como tipo, ¿no? Pero cuando agregamos some es como decir un tipo, pero además se sobreentiende que es alguien desconocido, ¿no? Este... Y bueno, comparaciones de some y any, así como para que quede más claro. Some en general se va a utilizar en un contexto positivo, ¿sí? Por ejemplo, I have some apples. Tengo algunas manzanas. Would you like some apples? ¿Te gustarían algunas manzanas? En este caso, como estoy ofreciendo manzanas, este,
usamos some para preguntar, pero en realidad es como que el único caso en el que usamos some para preguntar. Ahora, any se utiliza cuando el contexto es negativo o se trata de una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, I don't have any apples. Aquí, por ejemplo, el I don't have te habla de un contexto pues negativo de la oración. Entonces usamos any, ¿no? Que sería, el significado de esto sería no tengo ninguna manzana o no tengo manzanas, ¿no? Y además se utiliza para preguntar. En este caso, por ejemplo, sería Do you have any apples? Que significa ¿tienes alguna manzana? Bueno, sería ¿tienes algunas manzanas? Este, en este caso, se tiene que recalcar que some y any ambos siempre se usan para eh, eh, palabras, ¿no? O sustantivos que son plurales, ¿no? Y que son contables o que no son contables, ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva anterior habíamos visto que nosotros preguntábamos, ¿Can I have some water? ¿No? En ese caso, en el que usamos en el que usamos some para preguntar por agua, pues el agua no es medible, ¿no? Entonces por eso usamos some, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos los casos en los que tenemos para objetos que son contables y plurales, ¿no? Por ejemplo, las manzanas. Las manzanas, no sé, si nosotros hablamos de un grupo de manzanas, pues hablamos de manzanas que son muchas, ¿no? Y que además son contables, podemos contar las manzanas, ¿no? Y bueno, en realidad eso es todo. De ejercicio les voy a mandar algunos ejercicios con some y any para que lo repasen, pero en realidad no debería de ser, bueno, no, sí es muy complejo. En realidad el uso de some y de any es bastante complejo porque es muy fácil confundirse. Lo más fácil es que primero se acostumbren al uso usual, si me permiten el pleonasmo, de some y de any, ¿no? Some sí, usualmente va a significar algo, ¿no? Alguno o un poco, y any usualmente va a significar ninguno, ¿no? Son, digámoslo así, como un poco y ninguno, ¿no? Eh, Salvo el contexto de any de las preguntas, ¿no? Cuando preguntas con any usualmente significa alguno. Este, pues siempre que te lo encuentres en una oración, pues son va a significar algunos, unos pocos, ¿no? Y any pues siempre va a significar, o usualmente va a significar, ninguno, ¿no? O ninguno, ningunos, ningunas, ¿no? Y pues me parece que eso es todo.